Señor, gracias porque en este tiempo, Señor, tú nos estás dando la alegría de poder volvernos a encontrar, de abrir las puertas de la iglesia, Señor, para encontrarnos con nuestra familia de la fe. Amén. Señor, te agradecemos por habernos guardado, Jesús, por habernos cuidado. Danos la sabiduría, la gracia, la responsabilidad, Señor, para poder manejarnos en este tiempo, cuidándonos, Señor, porque nos amamos y porque te amamos a ti, Señor, y porque entendemos que tú tienes un plan, un propósito para nuestras vidas, es que prediquemos tu palabra. Así que, Señor, en esta mañana háblanos, bendícenos como familia, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Amén. El Señor les bendiga. Qué lindo es poder encontrarnos otra vez. Amén. Y yo también quiero agradecerle a los Nico. Muchas gracias, Nico. Sé que están haciendo un esfuerzo enorme para tratar de poder salir también por YouTube y lo vamos a lograr. No nos vamos a vencer en el nombre de Amén. Jesús. Somos más que vencedores. Amén. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y bueno, en esta mañana quiero compartirles una palabra que Dios ha puesto en mi corazón. Ayer quise compartirla en las quintas, no lo pude hacer por el tema de internet, se me cortó 3 veces, le pido perdón a los hermanos de las quintas, pero si están escuchando, yo quiero que esta palabra después la subamos también al WhatsApp de las quintas y al Facebook de las quintas para que los hermanos la puedan escuchar, si no están ahora conectados, pero sería lindo que puedan compartir esta transmisión para que los hermanos puedan también estar escuchando la palabra del Señor. Y yo quiero hablar del tema de rompiendo cadenas espirituales. Amén. ¿Por qué? Porque hemos visto nosotros seguramente muchas películas donde a las personas las atan con cadenas, ¿no es cierto? Y entonces, qué difícil es soltar las cadenas. También hemos visto en la Biblia historias bíblicas como, por ejemplo, Pablo y Silas, que estaban en la cárcel y estaban atados con cadenas. Y qué difícil que es, ¿no es cierto?, liberarse de esas cadenas, ¿no? Las cadenas tienen el propósito de tenernos allí prisioneros, sujetos. Las cadenas son las que no nos permiten, como siempre enseño, avanzar, progresar, crecer, desarrollarnos en la vida, en el ministerio, en la familia. Pero en esta mañana yo quiero hablar acerca de cómo Dios rompe cadenas y cómo también, así como vemos las cadenas físicas, ¿no es cierto?, que generan todo eso, también hay cadenas espirituales, cadenas que nos atan, que nos detienen. Y yo quiero compartirte una historia de un rey, que es el rey Manasés, ahí Segunda de Crónicas, capítulo 33. Manasés era el hijo del rey Ezequías. Ezequías es un rey el cual, bueno, hizo cosas muy buenas, ¿no es cierto?, pero su hijo hizo cosas muy malas. Y del versículo 1 hasta el versículo 10 o 9 encontramos todas las cosas malas que él hizo. Por ahí vamos a leer algunos versículos después. Y dice la Biblia en el versículo 10, porque después de eso Dios le habla cuando él está haciendo las cosas mal, cuando él está haciendo, bueno, cosas que su padre no había hecho, incluso está de alguna manera destruyendo las cosas que su padre había hecho, ¿no es cierto? Entonces Dios le habla. Y mira cómo le dice en Segunda de Crónicas, capítulo 33, versículo 10, dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios, los cuales aprisionaron con grillos y cadenas a Manasés, y atado con cadenas lo llevaron a Babilonia. Mas luego que fue puesto en angustias, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él, fue atendido por Dios. Pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, a su reino. Entonces, dice, reconoció Manasés que Jehová era Dios. ¡Wow! ¡Qué tremenda palabra! Es interesante lo que dice al comienzo del versículo 10, cuando dice: y habló Jehová a Manasés y a su pueblo, mas ellos no escucharon. Y yo quiero que prestes atención en esta frase, que ellos no escucharon. ¿Cuántas veces Dios habla a nuestra vida? Dios habla a nuestro corazón.
Y Dios habla a través de diferentes maneras, lo hace a través de la palabra, quizás lo haga a través de este mensaje que yo estoy compartiendo en esta mañana, pero Dios habla a través de sueños, a través de revelaciones, a través de hombres y mujeres, ¿no es cierto? Pero también Dios habla a través de las circunstancias que vivimos cada día. Y por eso yo quiero decirte, hermano, hermana, amigo, amiga, en esta mañana, que este tiempo que estamos pasando, que hemos pasado ya más de, como siempre compartimos, 200 días de cuarentena, más de 200 días. Esta pandemia que se ha llevado a muchísimas personas en el mundo entero, una pandemia que ha afectado no solamente nuestro país, nuestro continente, sino el mundo entero. Todo el tiempo recibimos información de cuánta gente está partiendo de este mundo a causa del coronavirus. Y entonces la circunstancia, hermanos, que estamos viviendo, también es una circunstancia en la que Dios nos está hablando. Dios está hablándole a la humanidad, Dios está hablándole a la gente que es pobre, a la gente que es rica, a los políticos. Dios le está hablando a los poderosos, y nos está hablando acerca de la vulnerabilidad que tenemos como seres humanos. Y muchas veces, mi hermano, nosotros no estamos escuchando a Dios. Mi hermano, Dios te está llamando en este tiempo, Dios te está hablando, y como dijo Marita hace un ratito, damos gracias a Dios que estamos vivos, gracias a Dios que estamos pasando por este tiempo de pandemia y estamos por habernos cuidado, por haber mantenido rigurosamente quizás los protocolos contra vientos. Mucha gente quizás nos ha cuestionado y nos ha dicho que nosotros no tenemos fe, pero gracias a esa actitud de responsable de habernos cuidado y quedarnos en casa y hacer las cosas como debíamos hacerlas, hoy podemos contarla, como dicen los argentinos, ¿no? Hoy podemos volver a casa, mi hermano. ¿Y cuántos otros ya no pueden volver a casa? ¿Por qué? Porque no se han cuidado, no han tenido en cuenta los protocolos, han hecho las cosas a su manera. Muchos, incluso cristianos y pastores, han dicho, no, yo tengo fe, y se han largado a hacer las cosas como antes, y la realidad es que no es como antes. Ahora hay una, como decimos, una nueva normalidad a la cual nosotros como iglesia, como pastores, como siervos, como hijos de Dios tenemos que, ¿no es cierto?, ajustarnos a la nueva normalidad. ¿Para qué? Para poder vivir todo el tiempo que podamos para predicar el Evangelio. Claro que no lo podemos hacer como lo hacíamos antes por ahora, pero de a poquito, como compartía Marita esta buena noticia, de a poquito nos vamos a ir volviendo y regresando, ¿no es cierto?, a las actividades que antes teníamos. Pero como yo enseño cada día, no vamos a parar de predicar el Evangelio de Jesucristo. Nadie nos va a detener. Nos tendrán quizás en casa, pero desde casa predicamos la palabra, predicamos el Evangelio, y nadie nos va a detener. Así que, hermanos, cuando pienso en esta palabra, que Dios le habló a Manasés y a su pueblo, y ellos no lo escucharon, dice la Biblia. Hermano, es tiempo de que abras tus oídos, es tiempo de que escuches la voz de Dios. Dios te está hablando de que debes volverte a Él, de que Él es el Dios que está sentado en el trono, y desde allí Él tiene control sobre todo lo que está pasando en nuestra tierra. Entonces es tiempo, mi hermano, de que le rindas tu corazón, de que te vuelvas a Él, de que empieces a tomar con responsabilidad tu vida cristiana, mi hermano. En el nombre de Jesús te lo digo. Yo quiero decirte que con frecuencia vemos que en el pueblo de Dios hay personas que tienen muchas ataduras y cadenas espirituales que afligen y arruinan su vida y su ministerio. Están atados, están encadenados espiritualmente hablando, y por eso hoy vamos a hablar de cómo Dios rompe esas cadenas y ataduras en el nombre de Jesús. Por ejemplo, vemos en los evangelios que el Señor Jesucristo anduvo, dice la Biblia, cuando estaba en la tierra, liberando y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Y damos gracias a Dios que Jesucristo, también dice Hebreos capítulo 13, versículo 8, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Cristo no ha cambiado, y por eso vemos que las manos de Jessica han mejorado, vemos que las puertas de trabajo para Cristian se han abierto, vemos esos testimonios tan lindos
de prosperidad, de sanidad, de bendición espiritual, mi hermano, y vemos que Jesucristo sigue obrando, sigue trabajando, sigue actuando, sigue vivo y activo en este tiempo en el planeta Tierra, en cada uno de aquellos que hemos creído y le hemos entregado y rendido nuestra vida a Él. Así que nosotros vemos en la Biblia que los príncipes de las tinieblas, sabemos que tenemos enemigos porque el apóstol Pablo, cuando escribió a los Efesios, nos dijo que no teníamos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Así que los príncipes de las tinieblas continúan haciendo su trabajo, su labor hoy en día. Pero si alguien se encuentra en esa situación en este momento, no se preocupe, mi hermano, mi hermana, no se preocupe, amigo, amiga. Para esto dice la Biblia, ahí en el libro de Juan capítulo 3, versículo 8, para esto apareció Jesucristo. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Gloria a Dios por eso, amén. Jesús vino a deshacer las obras de la maldad que operan sobre nosotros. Esas obras que nos atan, que nos tienen con grillos y cadenas y no nos permiten, como dije, prosperar, crecer, desarrollarnos, avanzar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida familiar o matrimonial. Por eso, mi hermano, la Biblia nos dice en 2 de Crónicas, los versos 12 y 13 del capítulo 33, mas luego dice la Biblia que fue puesto en angustias. Mira, Dios tuvo que poner en angustias. ¿Para qué? Para que escuche Manasés, porque él no escuchaba, el pueblo no escuchaba y Dios tuvo que ponerlo en angustia. Recién cuando él estuvo en angustia, dice, oró a Jehová su Dios, humillado grandemente en la presencia del Dios de sus padres, y habiendo orado a él fue atendido por Dios, pues oyó su oración y lo volvió a Jerusalén, a su reino. Entonces conoció, dice la Biblia, o reconoció Manasés que Jehová era Dios. Amén. Así que, mi hermano, cuando analizamos detenidamente el caso de el rey Manasés, podemos darnos cuenta de algunas cosas que quiero compartirte en esta mañana. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesucristo rompe esas cadenas de opresión? ¿Cómo es? ¿Cómo lo hace el Señor? Veamos en orden un poquito lo que este pasaje nos enseña. Primero, tenemos que reconocer la condición, hermano. Tenemos que reconocer la condición en la que estamos. Nos dice la Biblia, mas cuando fue puesto en angustias. O sea, lamentablemente, el corazón humano por lo general no reconoce, mi hermano, ni acepta su condición de rebelión delante de Dios. Manasés no quería escuchar a Dios. Y así hay muchos hoy que no quieren escuchar a Dios, que los invitamos a la iglesia y no quieren ir, que los invitamos a escuchar la palabra a través de las redes y no lo quieren hacer, que no le dan importancia a las cosas de Dios y están con esa rebeldía de querer hacer las cosas a su manera y de no oír o no escuchar la voz de Dios para sus vidas. Por eso es que Dios a veces permite que haya crisis, mi hermano, en el cristiano. A veces vemos hermanos y hermanas que están pasando por situaciones difíciles, por crisis, y esta es una de las razones por las cuales a veces Dios nos pone en angustia, porque no oímos, no escuchamos su voz, no queremos atender lo que Él tiene que decirnos. Así que decimos que Dios permite que haya crisis en la vida del cristiano. ¿Para qué? Para que vean su condición, mi hermano, y sientan en su corazón la necesidad de acercarse humildemente ante el Señor. Eso, por supuesto que no debería ser así, pero el cristiano, mi hermano, muchas veces así lo permite. Dios no tendría que hacer eso, ningún creyente, ningún cristiano, pero a Dios le interesa que vos escuches su voz, que vos escuches su palabra, que vos puedas recibir lo que Él tiene para tu vida. Y como no lo haces, entonces Dios tiene que actuar muchas veces como actuó con Manasés. Así que a veces no es fácil entender el obrar de Dios ni sus métodos, mi hermano. Muchas veces cuestionamos los métodos de Dios. Cuando estamos en angustias, enseguida comenzamos a levantarnos, a criticar, a cuestionar. Muchos se enojan con Dios.
porque es fácil, o mejor dicho, no es fácil entender el obrar de Dios ni sus métodos, pero todo, mi hermano, nuestro Señor Jesucristo, todo lo hace por amor a nosotros. Si no, ¿para qué murió en la cruz del Calvario? Mi hermano, dice que de tal manera Dios amó al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo, tú y yo, seamos salvos por medio de él. Así que el texto, ahí en el versículo 11, mi hermano, nos habla del amor tan grande y alto que muchas veces la mente humana por lo general no comprende. Amén, no podemos comprender el amor tan ancho, tan alto como cantamos en la escuela bíblica que Dios tiene para con nosotros. Pero el versículo 11 nos dice: por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército asirio. Yo quiero que escuches bien lo que voy a decir. No fue el diablo quien tomó esa decisión de que los generales asirios vinieran contra Manasés y su pueblo. Dice: Jehová trajo contra ellos a los generales del ejército asirio. O sea que no fue el diablo. Como nosotros siempre decimos y le echamos la culpa al diablo de todo lo que nos pasa. Y muchas veces no es el diablo, mi hermano, somos nosotros los que generamos que Dios actúe de esta manera sobre nuestra vida o familia o economía. No fue el diablo quien tomó esa decisión. Fue Dios, mi hermano, quien trajo aquello ante la dureza del corazón y sus oídos cerrados, los oídos cerrados de Manasés. Así que el Señor tuvo que usar un elemento que era más fuerte, pero fue precisamente esto lo que llevó a Manasés al arrepentimiento. Mi hermano, ¿cuántas veces nos sucede, nos pasa que cuando estamos en angustias, que cuando de repente viene algo y nos pasa algo y nos angustia, ahí comenzamos a reconocer nuestra condición y empezamos a entender que necesitamos de la gracia, de la ayuda, del poder de Dios para nuestra vida? Por eso aquí las angustias de Manasés tienen que ver con varias cosas. Por ejemplo, la caída de su reino. Por ejemplo, la pérdida de su familia. Por ejemplo, la soledad en la que entró, una profunda soledad. Por ejemplo, la pérdida de su patrimonio, perdió todo lo que tenía. La vergüenza de una celda o calabozo. Imagínate un rey, el rey Manasés, el hijo de Ezequías, estaba en una cárcel, atado con grillos y cadenas. Era una vergüenza que ese rey estuviera en una celda o en un calabozo. La pérdida, por ejemplo, de todos sus privilegios. Él era un rey, tenía todos los privilegios, todo lo atendían, lo servían, y ahí estaba metido en un calabozo, perdió todos sus privilegios. Y allí dice la Biblia, en esa situación en la que se encontraba Manasés, ¿qué hizo él? Quizás alguno se hubiese rebelado más contra Dios, quizás se hubiese enojado más contra Dios, quizás hubiese renegado contra Dios. Pero ¿qué es lo que hizo Manasés? Él tomó una decisión correcta, y la decisión correcta fue buscar a Dios. Qué lindo, mi hermano. Así que yo te animo en esta mañana a buscar a Dios. Sea cual sea tu situación, sea cual sea la aflicción, la angustia, la situación en la que tú estés en este momento, yo quiero animarte en el nombre de Jesús a que puedas rendirle realmente tu vida al Señor en esta mañana. Amén, gloria a Dios. Buscar a Dios, mi hermano, eso es lo que él hizo, buscar a Dios. Manasés oró, dice la Biblia. Se humilló en la presencia de Dios. Nos dice la palabra exactamente esa frase: Manasés oró a Jehová su Dios. Gloria a Dios. Para muchos que hoy están lejos del Señor, para muchos que hoy están alejados de la iglesia, para muchos que hoy están quizás en cierta rebeldía y no están escuchando la voz de Dios, y algunos de ellos han entrado en un estado de aflicción, en un estado de angustia, en un estado de preocupación por cosas que han venido sobre su vida o su familia. Mira la actitud que tuvo Manasés.
Manasés oró a Jehová su Dios, es decir, siempre, aunque él hizo las cosas mal, aunque él dejó de hacer las cosas que hacía su padre, aunque él, cuando leas los primeros versículos, vas a ver las cosas tremendas que hacía, consultaba a dioses paganos, derribaba los altares, bueno, cosas tremendas había hecho. Sin embargo, Dios seguía siendo su Dios. Él lo tenía ahí, en el interior de su vida, y por eso cuando se encontró en angustia, en aflicción, en tormento, en este momento difícil de su vida, ¿qué hizo? Oró a Jehová su Dios. Es decir, podemos decir que la cárcel fue el lugar de su conversión real. En la cárcel se convierte. Y ahora Jehová es su Dios. Él entonces se humilló grandemente en la presencia de Dios, y creo que es una expresión que nos deja ver cuán profundo fue su arrepentimiento. Él se arrepintió de verdad, mi hermano. Y la expresión que dice en la presencia del Dios de sus padres. Manasés, por ejemplo, no siguió el ejemplo de su padre, de Ezequías, no lo hizo. No imitó su fe. No siguió al Dios de sus padres, sino que siguió a sus propios dioses. ¿Hasta qué? Hasta el punto en que cayó en angustias y fue prisionero de los asirios. Y ahí se acordó del Dios de sus padres y del Dios que el padre había metido en su corazón. Así que hay que confiar, mi hermano, en la misericordia del Señor. Es muy importante en los momentos de aflicción o de angustia. Dice la Escritura que habiendo orado a Dios, fue atendido por Dios. Me encanta esa frase, mi hermano. Cuando él oró, Dios lo escuchó, Dios atendió. Fíjate, aunque él había sido tan terrible, había hecho tantas cosas malas, había estado lejos del Dios de sus padres, él había dejado de oír la voz de Dios y estaba escuchando otras voces que lo llevaban por otros caminos. Sin embargo, en el momento, el peor momento de su vida de angustia, mi hermano, él oró y Dios lo atendió. Dios podría haberle dicho, viste, me ignoraste tanto tiempo, no me escuchaste, no me hiciste caso, ahora eso es lo que vos te merecías. Dios podría haberle dicho, no, ahora arreglate solo, quisiste vivir a tu manera, ahora arreglate solo, ahí en la cárcel, en el calabozo, atado con cadenas, bueno, liberate como puedas, salí como puedas de ahí. ¿Qué me venís a buscar a mí ahora, en este momento? Justo cuando me necesitas, venís a mí. Bueno, quiero decirte, amado, que no te preocupes, porque dice la Biblia que a pesar de todo, cuando él oró, Dios lo atendió. Gloria a Dios. Así que Dios también te va a atender a ti. Manasés había hecho encender, podemos decir, la ira de Dios. Por eso Dios mandó a los generales asirios, porque ellos estaban tan mal, mi hermano, le dieron tanta la espalda al Señor que Dios podemos decir, Dios se levantó en ira y envió a los generales para que le dieran una lección, para que ellos reconocieran su condición y escucharan su voz. Sin embargo, mi hermano, por su humillación y su clamor al Señor, el Señor tuvo misericordia. Y damos gracias a Dios que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Así que Manasés confió la compasión divina, mi hermano. Él confió, en la compasión divina, y Dios oyó su oración. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Así que mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, en esta mañana, nunca, escucha bien, abandone su clamor. Nunca deje de buscar a Dios. No importa las cosas que ha hecho, no importa si ha dejado de oír al Señor, no importa si ha caído en pecado haciendo cosas malas, Dios está interesado por ti, de tal manera que sus oídos están esperando que con humildad tú comiences a rogar, a pedir la intervención de Dios sobre tu vida. Así que nunca abandones su clamor. Nunca renuncie a la oración, mi hermano, porque a su tiempo el Señor traerá una respuesta poderosa para su vida. La Biblia no nos dice cuánto tiempo estuvo allí Manasés. No sabemos exactamente la cantidad de tiempo que estuvo, pero fue el tiempo suficiente para que él decidiera buscar a Dios, mi hermano. Y bueno, yo pienso en este momento
que quizás estos más de 200 días de estar aquí en casa ha sido el tiempo quizás en el que Dios nos ha estado esperando que nosotros habláramos con Él para que Él nos sacara de esta situación. Y no importa, creo que Dios está hablándote, mi hermano, y Dios me está hablando. Y tenemos nosotros que buscar al Señor para que el Señor nos libre como lo hizo con Manasés en aquella oportunidad. Así que creer, mi hermano, en el poder restaurador de Dios, nos dice la Escritura que Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén y lo restauró a su reino. Mira qué lindo. Yo quiero decirte que el diablo arruina y destruye tu vida, pero el Señor la restaura. Y cuando la restaura en serio, la restaura completamente. Entonces Dios, dice la Biblia, no solo lo perdonó, qué lindo, gloria a Dios, no solo lo perdonó, mi hermano, también lo sacó de la cárcel, le quitó las cadenas, gloria a Dios, lo llevó de nuevo a Jerusalén y luego le restauró su reino. Mire qué hermoso lo que hizo Dios con ese varón, tremendo. Así que Dios transforma, escucha bien, el corazón dispuesto y humillado y restaura lo que se ha perdido. Yo estoy feliz por eso, porque sé que Dios va a restaurar la vida de aquellos que hoy reconozcan su condición. Si estás lejos, reconoce tu condición. Si has dejado de oír la voz de Dios, reconoce tu condición. Si has estado en rebeldía, reconoce tu condición. Si has caído en pecado, reconoce tu condición. Si estás débil espiritualmente, reconoce tu condición y humildemente levanta una oración en este día y pídele ayuda a Dios, y Dios va a oír tu oración y va a comenzar a intervenir en tu vida para restaurarte, para levantarte, para bendecirte, para devolverte todo lo que el diablo te ha robado durante este tiempo. Así que Dios te está llamando en este tiempo en que vamos a volver a casa, vamos a volver a la casa de Dios. Qué hermoso para mí sería poder verte, amado hermano, hermana, jóvenes, adolescentes, aquellos que se han quedado en el camino, volviendo a la casa del Señor, como lo hizo aquel hijo pródigo, aquel hijo que había querido vivir su vida, pidiéndole los bienes al Padre y yéndose lejos. Y lo intentó disfrutar, intentó vivir sin Dios, pero no pudo. Y cuando estaba mal, en medio de la crisis, ¿qué hizo? Lo mismo que hizo Manasés, lo mismo. Dijo yo, volviendo en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti, Dios, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Le dijo que iba a decirle al Padre que iba a volver, y dijo en su corazón, volveré a la casa de mi Padre. ¿Qué te parece, amado? ¿Qué te parece, hermano, hermana, amigo, amiga, si en esta mañana tú le dices a Dios, Dios, yo he pecado, pero volveré a la casa de mi Padre, volveré a tu casa, Señor, para que tú me sanes, para que tú me restaures, para que tú me fortalezcas? Así que para terminar, quiero decirte que nadie daba un centavo por el rey Manasés cuando estaba abandonado en una celda oscura, solo. Ahí estaba Manasés, mi hermano. Nadie, escucha bien, creía que aquel reino se levantaría de nuevo. Lo mismo pasa con nosotros. Quizás la gente nos mira y nadie da un centavo por tu vida ni por mi vida. Nadie piensa que nos vamos a levantar, que vamos a ser sanados, restaurados, cambiados, transformados. Quizás el mismo Manasés se acusaba en su celda y decía, esto es lo que yo me merezco. Esto es lo que me merezco. Pero ¿sabes qué? Dios es bueno y poderoso. Cuando un corazón va al Señor arrepentido y reconoce que Él es Dios y que solo Dios puede restaurar su vida, entonces Dios hace las debidas reparaciones en nuestras vidas, y Él lo hace con su poder y con su amor. ¿Por qué? Porque, mi hermano, no importa hasta dónde hayas caído. La Biblia dice que no hay nada imposible para Dios. Quizás todo el mundo te dice que no vas a salir adelante, que no vas a restaurar tu vida, que no vas a poder volver a Dios. Y todas esas cosas que el diablo te envía, mensaje tras mensaje, para desanimarte, desalentarte.
Pero en esta mañana yo quiero decirte que no hay nada imposible para Dios. Dios quiere restaurarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere salvarte, Dios quiere que vuelvas a casa, Dios quiere que te reconcilies con Él. Así que en esta mañana yo quiero animarte y quiero decirte, si Dios lo hizo con el hijo pródigo, si Dios lo hizo con Manasés, Dios lo perdonó, Dios lo liberó, Dios lo restauró, Dios lo va a hacer también con todos aquellos que hoy abran su corazón, reconozcan su condición y se vuelvan a Dios. Te dice el Señor en esta mañana, volveos a mí y yo me volveré a ti, dice el Señor. Amén. Gloria a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios tenga de ti misericordia y ponga en ti paz, es el deseo de mi corazón. Así que vamos a terminar este tiempo orando. Le voy a pedir a mi amada esposa Marita que pueda estar compartiendo este momento de oración. Y vamos a orar por aquellos que se vuelvan al Señor hoy. Amén. Por aquellos que reconozcan su condición. Amén. Amén. En el nombre de Jesús. Oramos. Si alguien ahí del otro lado o luego está tomando esta decisión tan importante, es la mejor decisión que podemos tomar en nuestra vida, es de entregarnos a Jesús, es invitarlo a que Él entre en nuestros corazones. Gracias. Y se quede para siempre. Él se va a quedar si lo invitamos. Así que nosotros, todos los que estamos compartiendo, ya hemos hecho esta decisión y queremos compartirla con vos para que Él llene tu vida, bendiga a tu familia, te sane, te prospere, te libere, te dé gozo, alegría, te haga una persona de victoria. Así que te invitamos a orar juntos para que puedas invitar a Jesús a tu corazón. Padre, en esta mañana reconozco que soy pecador, te pido perdón y te invito a que tú entres en mi vida, en mi familia, en mi hogar, en mi corazón, y que seas el Señor de mi vida, el Salvador, que perdones mis pecados, Señor. Te doy gracias por haberte encontrado y hoy me entrego a ti, porque reconozco que sin ti nada puedo hacer. Amén. Anota mi nombre en el libro de la vida. Jesús, te ruego que tú me bendigas cada día, que me ayudes y me fortalezca para no apartarme nunca de ti. Jesús. Te doy gracias por haber muerto en la cruz por mí. Gracias, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Y a todos aquellos que han hecho esta oración les decimos bienvenido a casa. Amén. Amén. Bienvenido a casa. Estamos volviendo de a poquito y la semana próxima ya nos vamos a encontrar. Va a ser un tiempo precioso, un tiempo de bendición. Así que hermano, hermana, que queremos decirte que estés atento, atenta, porque esta semana vamos a estar enviando información para que sepas cómo vamos a volver a casa. ¿Ven? Amén. Y queremos también decirle a todo el liderazgo que mañana hagan un esfuerzo y estén todos para que entre todos podamos organizarnos, planificar y organizar toda la tarea que tenemos por delante. Los amamos, los bendecimos y declaramos que Dios, como lo hizo con Manasés, lo va a hacer con nosotros. Dios nos va a restaurar, Dios nos va a liberar, Dios nos va a perdonar, Dios nos va a dar la nueva oportunidad de volver a Jerusalén y de ver nuestro reino restaurado, nuestro reino entre comillas, ¿no? Nuestra vida, nuestra familia, nuestro hogar restaurado por el poder y la gracia del Espíritu Santo. Te bendecimos y nos vemos esta noche a las 20. Amén.